Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, saludando a mis amigos del signo de Aries. Aries, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como sabes, hoy es 18 de enero de este 2025. La luna y el sol están alineados en Capricornio, dando lugar a una luna nueva en el grado final del signo. Este es un momento de sembrar intenciones nuevas, estructuras, momento de nuevas responsabilidades, metas a corto, a largo plazo. Es lugar para dar muchas culminaciones o liberaciones que suelen asociarse a las lunas llenas. Vamos a ver para ti ya, Aries. Empezamos con la dama con un huevo de El Bosco, antigua sabiduría. Número 31 puede ser muy importante para ti. 1331, número de cambio. Oráculo con bastante potencia, Aries, bastante energía. Esto nos está haciendo referencia, Aries, a que es momento de poner foco en tu vida, en aquellos detalles, en aquellas circunstancias en las que por razones de la vida, por circunstancias, habías perdido el enfoque y ahora mismo requieren tu presencia, requieren tu atención, requieren que pongas de tu parte, requieren que pongas atención plena. Es una situación en específico, una situación particular, Aries, que vas a estar examinando durante esta semana. Aprovecha esta luna capricorniana, te va a estar aportando esa energía, ese enfoque, ese discernimiento. Vámonos ya a las cartas, sin mucha dilación. Vamos a sacar, wow, arcano mayor número 1 del mago, caballero de espadas, arcano mayor del loco, as de oro. Fíjate algo, tenemos aquí situación actual. Tienes todos los recursos que necesitas, internos y externos. Recuerda, Aries, que este es un año número 1, numerología 1, el mago. Es importantísimo tener en cuenta que tienes todas las herramientas para afilar la puntería para aquello con mucha determinación hacia aquello que quieres o necesitas atender durante este año. Vamos a hablar esta semana, pero esto nos habla a largo plazo. Energía 1, energía iniciática, energía de creatividad, de tensión, de mucho poder y de mucha destreza. Aries, hacia ti vienen grandes cambios. Esta semana va a ser una semana de oportunidades. Aprovecha este momentum lunar que te beneficia. Aprovecha el momento de atreverte, de lanzarte hacia algo que tenías tiempo postergando. Vuelvo y te repito, la energía me habla mucho de algo que se postergó. El loco te invita a soltar, a confiar, a tener la libertad y la originalidad para tirarte a la aventura. Muchos de mis amigos de Aries pueden estar iniciando algún tipo de viaje. Lo puedes hacer con despreocupación, con tranquilidad, con mucha espontaneidad. No te preocupes por aquellas personas que pueden estarte tirando de insensato, de irresponsable, de repente. La gente, todo el mundo tiene opiniones. La gente opina, la gente son opinadores de oficio. Así que Aries, tú poco o nada con esa energía. Tienes esta luna te va a estar dando muchos cambios inicialmente hacia los nuevos comienzos. Tienes aquí el as de oros que nos invita a nuevos cambios, a nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Por eso es que te digo que tengas atención al detalle, al cómo evoluciona. Fíjate algo, nada de arrepentimientos, Aries. Nada de arrepentimientos, poco mirar atrás porque te puedes estar perdiendo la parte más opulenta del pastel. Por estar mirando hacia atrás, por estar dudando. No es momento de duda, es momento de iniciático, es momento de no rechazar ofertas, es momento de no perder oportunidades. Y muchas veces el sentarte y a quejarte o a pensar en aquello que pudo haber sido y no fue, pues es una distracción, simple y llanamente es una distracción para que no te centres en lo que realmente te corresponde, en donde realmente están los ases para ti. Tienes aquí mucha tendencia para muchos de mis arianos al aburrimiento, a la nostalgia, a la frustración. Vamos, que esto es parte de la energía, no te voy a decir que no, es parte de la energía, pero también porque es parte de un cambio muy importante. La fuerza la tienes.
Noticias que llegan a ti, Aries, de una manera bastante fuerte, bastante veloz. Hay mucha velocidad para ti en esta semana, Aries. Tienes una determinación increíble, mucha fuerza interior. Momentos de bajón, normal, pero te repones enseguida con confianza. Tomas el control de tus emociones y es lo importante. Y vuelvo e insisto, retomas un enfoque que habías como perdido, habías perdido un enfoque, te mantienes firme, defiendes tus creencias, defiendes aquello a lo que te inspira, tomas el control y te vuelves el ser asertivo que siempre has sido. Vamos a aclarar acá. Sí, noticias que llegan a ti, vamos a poner al derecho para ti este 2 de espadas. Vamos a poner al derecho este 2 de espadas para ti, porque el 2 de espadas nos hablaba de un estancamiento, una energía que se estancaba, pero que tú y tus energías están dándole esa chispa que se necesita. Cuidado con atención, presta atención a noticias que llegan pero con retraso, pero llegan. Se requiere que tengas cierta paciencia, pero sin caer en el aburrimiento, sin caer en el desdén, sin caer en fantasear, sin caer en pensar por delante, en que la mente se vaya por delante de los hechos. Me gusta mucho esta energía porque nos está hablando de un cambio con enfoque. Esta semana mucho movimiento para mis amigos del signo de Aries, bueno, prácticamente para toda la rueda zodiacal. Tienes aquí el 8 de bastos, que es más acción, más rapidez. Tú, Aries, eres signo de fuego. Para ti, la acción es parte de tu vida, es necesaria, es vital en tu vida, así que prepárate porque a partir de esta semana, si pensaste que algo estaba estancado, olvídate de eso. La velocidad viene de 0 a 100, de 0 a 100. Vienen momentos también, muchos posibles romances explosivos de momento, chispas que se encienden momentáneamente, mucho poder iniciático, mucho fuego, mucho basto. Aries, te recuerdo, te invito a darle like, a suscribirte al canal, a comentar, a dejar comentarios en la cajita de comentarios. Me encanta leerte. Si quieres una lectura personalizada, está de más decirte que me envíes un correo y nos pondremos de acuerdo. Si quieres unirte al canal como miembro por menos o por lo que equivale a una taza de café al mes, puedes hacerlo. Así contribuyes a que el canal crezca y podamos seguir haciendo este trabajo. ¿Qué trae para ti eso? Pues en este mes de enero estamos regalando una lectura personalizada para los miembros del canal, aquellos que estén unidos. Si estás suscrito, genial, indispensable para poder unirte. Pero al unirte, ahí entras a otra parte del canal en el que se dan beneficios distintos como lecturas, vamos a ir obsequiando, vamos a ir dando otro tipo de materiales con la venia del creador, claro que sí, pero por este mes de enero, por lo que queda de enero, estamos dando una lectura pequeña personalizada. Ponte en contacto conmigo, vamos a seguir en comunicación, te quiero mucho, Aries, y hasta la próxima. Hola, 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 mi gente hermosa del signo de Tauro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí está tu amiga Jenny, más que agradecida por estos momentos de vida que podemos compartir. Hoy con esta hermosa luna y el sol alineados en Capricornio, dando lugar a una hermosa luna nueva en el grado final 28 del signo. Este es un momento de sembrar intenciones nuevas en áreas de estructura, responsabilidad y metas a largo plazo, en lugar de culminaciones o liberaciones que suelen asociarse con las lunas llenas, más que todo la energía de liberar, de soltar, que es más hacia las lunas llenas. La energía capricorniana de hoy invita a quitar lo superfluo y enfocarse en lo que realmente vamos a sostener con disciplina y coherencia. Y Tauro, si hay algo que te gusta a ti, es la disciplina, la coherencia. Muy disciplinados mis Tauros, muy coherentes, muy centrados, muy aterrizados, por así decirlo. Para ti tenemos energía el número 3, el hada del faro. Guía, pero ¿hacia dónde? Muy bien, importante energía para Tauro. Vamos a desglosarlas, vamos a interpretarlas. Fíjate algo. En las noches más oscuras del alma, Tauro, las noches más oscuras del alma, en los momentos más oscuros, siempre
Siempre hay una luz que guía, siempre hay una luz que señala hacia dónde ir. Por más oscura que esté la noche, recuerda que siempre hay una lucecita y esa lucecita está en tu interior, esa lucecita es tu guía. Esta carta me recuerda mucho, ¿sabes eso? Ese pececito que vive muy en las profundidades abisales de las cuencas oceánicas, que tienen una lucecita al frente, que con ella y la usan para cebo, para traer la comida. Otros peces ven la luz y caen. Bueno, esa lucecita la tenemos todos y se llama intuición. Afinarla, Tauro. Esta semana te trae mucho trabajo para alinearte con lo que te corresponde. Caballo de espadas, mucha velocidad, cosa que a ti no te gusta, Tauro. Pero esta semana se va a imponer muchos cambios para ustedes, mis amigos Tauro. Vienen muchos cambios, vienen oportunidades, es momento de aprovechar el momento, de lanzarse. Es momento de arranque, es momento de ser directos, de ser honestos, de ser asertivos, de ingenio rápido. Semana para ustedes de muchas resoluciones, muchísimas resoluciones, Tauro. Si tenías pendiente algún documento, alguna firma, algún convenio, algún pacto que estabas esperando por la resolución de algún documento X, déjame decirte que durante esta semana vas a tener una respuesta y una respuesta bastante positiva, muy alineada hacia lo que tú quieres. Eso te va a motivar, te va a dar coraje y mucha valentía, mucha confianza porque es algo que llevas esperando mucho tiempo y estaba detenido. Pues esta semana, Tauro, las energías no están suaves, las energías no están fáciles. Recuerda que está Capricornio, nada más y nada menos que con luna nueva y el sol alineado también. Signo de tierra, tanto tú como Capricornio, signos de tierra, pues a mantener los pies en la tierra, a evitar entrar en discusiones sin sentido, a evitar provocaciones. Importante defender tus creencias, luchar por mantenerte firme, pero sin caer en provocaciones. Yo sé que tú me estás entendiendo porque hay una energía que es muy generalizada para Tauro en este momento, para los signos de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio, una energía bastante potente de imponerse y de que te lleven la contraria, cosa que para un Tauro es muy fuerte. Tienes el sol para ti brillando, arcano mayor de los enamorados, justo debajo de la carta del 2 de copas. Tenemos aquí la curiosidad, sota de espadas, noticias retrasadas que se hacen, que las escuchas. Esto forma parte de lo que te estoy diciendo acá arriba, una noticia, algo que llega a ti con retraso, pero llega y te da mucha calma, mucho alivio. Elecciones importantes en este momento. Muchos de mis Tauros que hayan estado solteros durante mucho tiempo, esta semana van a poder sentir cómo empieza como esa etapa de darte cuenta de que hay alguien a tu alrededor, de como que ya no es más tanta amistad como sino que va pasando a otro estadio, va a mayores. Ahí veo mucha atracción física en mis Tauros durante esta semana, mucha intensidad también, muchas asociaciones. Mis Tauros los veo muy sociales, los veo muy romanticones, muy querendones, muy de conexiones íntimas, pero a nivel de corazón, valores, compromisos. Esto me gusta muchísimo. Aquí el juicio es algo que para ustedes es tan importante. Aquí mismo es como que es el pistoletazo de partida, y tener aquí al caballero de espadas, al juicio y al sol, déjame decirte que nos está hablando de algo que llevas esperando mucho tiempo muchos de ustedes. A nivel legal, a nivel de juicios, tanto en documentaciones, papeles, a nivel de juicios de papeleo, a nivel de la justicia humana, pero también la justicia divina. Aquí hay algo que mis Tauros reciben por justicia divina, por correspondencia. Es como que el cielo les bendice, es como que el cielo les dice: relájate, cálmate, no te preocupes, suelte, confía en mí que todo va a ir bien, todo va a estar bien. Es como cuando una cosa empieza a ir bien y todo lo demás se le une. Esa es la energía que estoy sintiendo para ti, Tauro. Mira algo. 3 de espadas y rueda de la fortuna. ¡Wow! Imponente esta energía. Hay un dolor que muchos de mis Tauros pudieron haber sentido en un pasado reciente,
y que por justicia divina se cobra, no me gusta la palabra cobrarse como venganza, sino como que se ve la mano la mano divina, la intervención divina, porque aquí tenemos la rueda de la fortuna. Es cambio sobre las olas de la vida. Es como que alguien que te hizo esto es karma. Esto es justicia divina en primera fila, manifestándose. Esto es como el que te mete el pie y de repente tú ves que más adelante va y se cae. Algo así. Es el karma que se manifiesta instantáneo. Alguien o algo que te causó un trastorno, una confusión, que te desalineó, enseguida ves cómo se gira la rueda de la fortuna y se hace justicia. Justicia divina. Importante energía para mis tauros, van a estar celebrando, van a estar muy querendones, muy activos a nivel de pasión, veo mucha actividad a nivel de pasión. Sí puede ser importante para mis tauros, signos de agua, veo muy reflejados, signo de Cáncer, signo de Piscis, también importante para ustedes, hoy signo de Leo, muy potente el signo de Leo para ustedes, 3 veces me sale el signo de Leo y 4 veces el signo de Cáncer. Vamos a ver acá un sí rotundo, justicia por todos lados para ti, Tauro, número 11. Importante, justicia para ti, justicia, justicia y justicia. Recibo lo que doy. Fíjate que aquí nos hablan justo de justicia kármica, consecuencias, disputas legales. Es que estamos hablando de lo mismo. Ley, verdad que se manifiesta, mucha honestidad, mucha integridad, mi Tauro. Semana importante para ti, semana bonita, semana que se abren puertas, semanas que se aclaran situaciones, semanas en las que das pasos importantes y en las que sanas heridas. Y el sol y la justicia a tu lado. Mis queridos Tauros, fuerte besito, hasta la próxima. Mis amigos y mis amigas del signo de Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot te saluda, te bendice y te agradece estos momentos de vida tan maravillosos, tan hermosos que podemos compartir. Hoy, 18 de enero del 2025, tenemos una luna nueva y el sol está alineado con Capricornio. Lo que da esta luna nueva, importantísimo en el grado 28 del signo, ya finalizando. Es un momento de sembrar intenciones nuevas en áreas de estructura, mi gente bella, de responsabilidad y metas a largo plazo. En lugar de hacer cierres, de soltar cosas, que eso más se le asocia a las lunas llenas. Pero esta energía capricorniana de hoy nos invita a quitar lo superfluo, enfocarse en lo que realmente vamos a sostener con disciplina y coherencia. Conjunciones con Mercurio y Marte favorecen pensar estratégicamente y actuar con propósito y resistencia, no con impulsividad, mi gente bella. Mis amigos de Géminis, número 1991, puede ser muy importante para ti. Tenemos a Mara, la Menaune, Aloha Sanador. Linda energía de este tarot o este oráculo de las luces y sombras. Aquí nos están hablando de una alegría, mis amigos de Géminis, una alegría que viene para ti después de mucho tiempo de oscuridad. Es como que algo que dabas por sentado, algo que dabas como perdido, como que puedes empezar a notar que empieza a cobrar vida. Posiblemente algo que dejaste suspendido o quedó suspendido en el pasado, que te causó cierta sensación de desajuste, de sentirte desalineado, desalineada, ahora empieza a florecer. Esta carta oracular nos habla mucho, como por así decirlo, de la semillita, la plantita de bambú, que pasa aproximadamente 7 años bajo la tierra antes de brotar, y cuando brota crece rapidísimo. Es una energía aloha, sanadora, es una energía de bendición, es una energía muy bonita, una energía que nos habla de respetar los tiempos, de que todo sucede en el momento correcto, todo sucede como tiene que suceder. Palabras ciertas. Tenemos aquí momento muy bueno para mi Géminis, semana importante, y fíjate qué bueno es que hayamos tenido esta apertura de lectura de esta manera, porque nos habla de hacer inversiones, pero ¿en qué? Fíjate que muchos de mis Géminis han sentido una sensación de pena, de pérdida, de que como que algo ya estaba abandonado, y muchos sentimientos de culpa, como una cierta sensación de remordimiento,
como un duelo, un trauma, una sensación de desamor. Mi gente, que haya salido esta carta junto con esta, en este contexto nos está hablando precisamente de que hay cosas que dan fruto, hay cosas que pueden haber pasado tiempo o haber aparentado estar muertas, pero no, estaban simplemente haciendo un proceso bajo la tierra. Y aquí florece, aquí se ven los resultados, se ven cómo se manifiesta, se ven los cambios energéticos. Esta semana para ustedes, muchos de mis Géminis van a estar retomando actividades que en un pasado dejaron de hacer, por las circunstancias de la vida. ¿Por qué te lo digo? Porque tu intuición te va a llevar directico a esa parte de tu vida en la que dejaste de prestar atención y te ha causado como deterioro en las emociones. Fíjate lo rápido que van las energías y esto yo siento que este año para todos va a ser un año de movimientos profundos, movimientos, de cambios, de evolución. Aquí tenemos mucha atención a los temas emocionales, que muchos de mis Géminis habían dejado aparcada lo que es la parte emocional, la parte de sentimiento, la parte de sentir, y eso había causado una sensación de estancamiento, una sensación de no reciprocidad. Es como un frío, es como haber sentido un frío que de repente entra el calor, entra el florecimiento, entra la vida. Aquí tenemos Arcano Mayor del Diablo y nos habla de que te das cuenta de que tú no eres una marioneta de la vida, tú tienes el control, claro que sí. Muchos de mis Géminis se liberan, sí señor, vamos a manifestarlo, se liberan de una sensación de posible. Esta carta es tan fuerte, el Diablo, en este contexto que nos habla de problemas de ansiedades, depresiones, temas de dependencia afectiva, de algún tipo de adicción a algo. No solamente cuando digo adicción, pues tiene por qué ser a sustancias, puede ser también adicción o apegos al pasado, a sensaciones que causaban como un huequito en el alma. Pero me gusta esta energía porque nos están hablando de despedirse, de dejarlo ir, de que se termina, porque siembras intenciones nuevas, siembras tu semilla y ves cómo empiezan a florecer. El Arcano Mayor de Emperador, esto es una lucha bastante fuerte, dos arcanos bastante potentes como que se repelen fuertísimo, el Diablo y el Emperador. El Emperador dice: llega la estabilidad después de la tormenta, llega la calma después del tsunami. Tienes mucha protección, mucha guía divina, mucho enfoque y disciplina para ti. Claro que sí. Muchas bendiciones financieras, la Reina de Oros y la Emperatriz, Sota de Oros. Mira cómo están las cosas, mira cómo se abre la lectura, cómo se aperturan las energías para ti, Géminis. Semana grandiosa para ti. Si puedes apuntarla, apúntala, porque esta semana muchos de mis geminianos van a estar diciendo eureka. Enhorabuena, Géminis, energías muy movidas, muy potentes, muy fuertes. Tienes aquí mucha fertilidad para mis geminianos, mucha fertilidad, mucha prosperidad. Van a estar como muy sensuales, muy creativos, muy de proponer y de que los inviten. Veo aquí mucha fertilidad. Las parejas que estén buscando bebé, pues mire, esta semana es ideal para que lo encuentren. Sí, señor, enhorabuena. Y si no, pues bueno, a tomar las precauciones debidas. Veo también mucha sensualidad, mucho tema de unión con la familia, arte, crianza, todo lo que tenga que ver con la energía femenina de creación, de aloja, de vida, de tierra. Uy, qué bonito, Géminis, me encanta porque sí es verdad que Géminis ha venido teniendo una racha un poquito fuerte, pero esta semana con esta luna nueva como que se marca un antes y un después. Ya iremos viendo, sí señora, de las de oro, un nuevo comienzo financiero también para muchos de mis Géminis, prosperidad. Si no tenías empleo, estás buscando, pues estos son nuevos comienzos para ti, nuevas oportunidades que se abren, empleo de lleno. Las de oro es empleo, es conseguir estabilidad, seguridad, abundancia, es manifestación. Es el don de poder hacer lo que te gusta y con ello generar ingresos. Géminis, qué lectura tan importante. Una última carta, el 4 de oros. Pues fíjate algo. Hacer presupuesto.
hacer presupuestos, Géminis, porque vas a tener en qué invertir, vas a tener dinero para invertir, bienes en qué invertir, vas a estar pensando cómo la mejor manera para que tu dinero, para que tus beneficios económicos se multipliquen, claro que sí. Muchos de mis Géminis estarán pensando en ahorrar, en un viaje, en ahorrar dinero para algo que viene en un futuro. Con la prosperidad y con el presupuesto vas a estar trabajando, Géminis. Voy a sacarte una letra del abecedario. Vamos a ver aquí para ti. Tómalo como te resuene. La A, vocal A. Tómalo como te resuene. Puede estar en el nombre, en el apellido, una circunstancia, una situación, algo que te resuene con la letra A. Mis amigos de Géminis, los quiero mucho. Besitos, bendiciones. Y como siempre, ya saben, estamos por aquí. Dame like, suscríbete, comenta. Si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios. También tengo mi correo. No solo te suscribas, si quieres hacerte miembro del canal, por lo que equivale al coste de una taza de café al mes, puedes hacerlo. ¿Qué obtengo con eso? Este mes de enero estamos obsequiando una lectura breve personalizada, completamente gratis, solo por ser miembro, por estar unido al canal. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho y hasta la próxima. Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa del signo de Cáncer. ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Te agradece, te bendice, comparte contigo estos momentos, estos pequeños momentos de vida que podemos compartir. Son muy valiosos para mí, claro que sí. Hoy, 18 de enero del 2026, la luna y el sol se alinean en Capricornio, dando lugar a una hermosa luna nueva en el grado final, grado 28 del signo. Este es un momento de sembrar intenciones nuevas en áreas de estructura, responsabilidad y metas a largo plazo. En lugar de culminación, de cerrar, eso lo dejamos más para las lunas llenas. La energía capricorniana de hoy te invita a quitar lo superfluo y enfocarte en lo que realmente vamos a sostener con disciplina y coherencia. Conjunciones muy potentes, Mercurio y Marte. Ay, qué bello, mis amigos de Cáncer. Conjunciones con Mercurio y Marte favorecen pensar estratégicamente y actuar con propósito y resistencia, no con impulsividad. Hada de las tierras altas, es tiempo de ser valiente. Qué belleza, mis amigos del signo de Cáncer. Número 20 para ti, número 2 puede estar siendo muy, muy importante. Vámonos ya a la lectura y te voy explicando de qué nos va este hermoso oráculo, número 20 de este oráculo. Hada de tierras altas, mis cangrejitos, adorados, hermosos y preciosos. Nadie como tú que tiene la capacidad de volar con la mente, de volar con la imaginación, así como te aferras, como ella está aferrada a esa espada, como ella se aferra y se planta y quizás tenazas y te agarras, también tienes una capacidad de volar muy grande, muy grande. Tienes una intuición que vale oro, una de las más potentes del zodíaco. Y en este momento, esta semana para ti, vienen momentos de intuición, de revelaciones muy fuertes, momentos de volar, es momento de subir el listón. Cáncer, escucha lo que te voy a decir, porque es momento de ser valientes, de atreverte a hacer aquello que no te habías atrevido a hacer por X, Y o Z, porque la vida es así. Es momento de tener esa vivacidad. Mira cómo están los ojitos de ella. Mira cómo tiene esos ojitos abrillantados, esa lágrima batiente de querer comerse el mundo, de decir voy a por ello, voy a ser valiente, así me cueste lo que me cueste. Y nos sale aquí nada más y nada menos que una reina de bastos. Mucha vivacidad para ti, Cáncer. Te vas a estar, mis Cáncer, este 2026 para Cáncer va a ser un año, está siendo un año y va a seguir siéndolo. Vamos a orar para que ello siga siendo así. Un año que vas a tener muy buen sentido con los negocios. Vas a tener capacidad buena de previsión.
vas a estar muy atractivo, atractiva, vas a estar como que muy, no solamente a nivel físico, sino también a nivel de atraer posibilidades, de atraer opciones, como una reina de bastos. Prácticamente esto nos habla de magnetismo natural, de atreverte, de ser valiente y de colocarte en donde realmente te corresponde. Es momento de verte a ti. La reina de bastos nos habla precisamente de momento de verte y de pensar en ti. Sí, Señor, 10 de oros, la justicia, momento divino para Cáncer. Fíjate algo. Estas cartas nos hablan de por justicia llega un cierre, un miedo. Muchos de mis Cáncer han venido atravesando una época no corta de pensamientos repetitivos, de miedos, ansiedades, posiblemente negatividades, de haber estado en un entorno tóxico o un entorno en el que no sentías que podías florecer, un entorno en el que no sentías la capacidad de brillar. Esto por justicia kármica, única y exclusivamente por justicia kármica, se elimina de tu vida, se va a ir alejando, quizás hasta de un solo porrazo, porque es algo como que me llama, ya cuando llegamos a estos números tan altos de espadas, fíjate que es el 9 de espadas, ya le falta uno para hacer el 10, que es el colapso. O sea, ya cuando estamos a estos puntos, a estos niveles de que no podemos dormir, de que estamos cansados, de que estamos fatigados, de que no solo ella es los problemas del día a día, sino que también le ponemos la mente agotada por situaciones que quizás tú ni siquiera ni arte ni parte, pues te digo, llega un momento en que la justicia divina dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí te permito sufrir, es momento de volar alto, de atreverse, y te dan ese empujoncito que te hace falta. Ese empujoncito, ¿para qué? Para la culminación con el 10 de oro. Fíjate, aquí tenemos 9, aquí tenemos un 10, y el 10 de oro nos habla de culminación, de ganancias financieras inesperadas, de posiblemente escrituras, de algún dinero que te llega por una herencia, por el cobro por algo que te corresponde y te llega, dinero que llega fortuito, con bendiciones, estrella para ti, Cáncer, rey de bastos, mira que, wow, reina y rey de bastos. Mis Cáncer, en la vida, la justicia, tus dones divinos, tus guías espirituales en este momento y con la estrella de por medio nos están diciendo de que vienen momentos de independencia para muchos de mis Cáncer, momentos de independencia, momentos en los que no eres una persona muy leal, sí señor, pero la primera lealtad que tienes que poner en tu vida por delante es la lealtad hacia ti misma. Hacia ti mismo, es esa valentía. Y la pareja de reyes de bastos nos habla precisamente de eso. Mis Cánceres van a estar impulsivos, van a estar creativos, van a estar mostrando dotes que tenían dormidos. Con la pareja de bastos nos habla de dinero, de buena economía, de una semana muy activa también a nivel de magnetismo no solamente físico, sino también económico y de oportunidades. 7 de copas, es que mira ya vamos a hablar de esto, Cáncer. Fíjate, muchas opciones para ti, muchas elecciones, vas a tener muchas posibilidades. Esto parece más bien una lectura, Cáncer, como de 1 de enero para todo un año, pero es hoy 18 de enero, solo para una semana. Pero mira qué potente, qué fuerte. 7 de copas nos habla de muchas posibilidades. Vas a tener vas a estar así, buscando, te van a faltar manos para tomar las cosas, para tomar las oportunidades, para escoger y elegir. Vas a tener que tomar decisiones y las vas a hacer desde el corazón. Se acaba una etapa de procrastinación, se acaba una etapa de fantasía, de ilusiones, de desear, porque empieza la acción. La pareja de bastos es la acción, es el trabajo, es hacerlo. Es no solamente soñarlo, pensarlo, quererlo, sino ya llevarlo a la acción. Tienes aquí la carga, el sobrepeso, la sobrecarga, la ansiedad, mira, se quedan en el fondo, al final. Ese peso que pudiste haber estado llevando en los hombros, ese exceso de pensamiento. Y fíjate que no solamente es a nivel mental, también es a nivel físico. Es como que muchos de mis Cáncer también se han estado como que protegiendo con capas y capas y capas y capas de cebolla,
como para protegerse de una situación, de un lugar, como algo tóxico que se aleja de tu vida y te sientes más ligero, más ligera, más aliviado, como que te empiezas a quitar, a soltar peso, a soltar piedras de tu mochila. Y muchas de esas piedras de tu mochila ni siquiera las habías metido tú mismo, tú misma. Qué lectura más potente para mis amigos de Cáncer. Dios mediante, por favor, 6 de bastos, éxito para ti, reconocimientos, muchos reconocimientos para Cáncer. Esta carta nos da ventaja, esta carta es el juego con victoria, es la victoria en el juego, nos habla de aplausos, de admiración, de gente que simpatiza por ti, de gente que te quiere. Esta es la carta de los laureles. El 6 de bastos es la carta de los laureles, es la carta de la gente que te manifiesta y te muestra su afecto, su cariño. Semana bella para Cáncer, semana bella para Cáncer. Y gracias a quien todo esto se hace posible, gracias a ti, porque te diste cuenta de que tenías que darle un giro a tu vida. El arcano mayor del colgado nos dice que te sentiste atrapado, fíjate que tenemos aquí a Neptuno, te sentiste como frío, congelado por un tiempo, para unos más cortos, para otros más largos. Recuerda que el tiempo es relativo, pero se acaba era una necesidad de liberación, Cáncer. Esto era un grito de liberación, un grito de hasta aquí, de no puedo más, tanto mental como físico. ¿Y qué decidiste tú? Pues darle un giro a tu vida, darle un giro, ver las cosas desde otro punto de vista, dejar de sentirte autolimitado, dejar de autolimitarte, empezaste a dejar ir, empezaste a tomar el timón, por así decirlo, el timón de tu vida. Wow, Cáncer, qué lectura más bonita. Voy a sacar, déjame en los comentarios si esta lectura ha resonado contigo, claro que sí. Dale like si te ha gustado, suscríbete, coméntame qué te parece. Si quieres una lectura personalizada, pues déjamelo saber en los comentarios. Sabes que te leemos siempre. YouTube, aparte de la suscripción, que es completamente gratis, hay otro apartado que es el de miembros, el de unirse. Ya eso tiene un coste mensual, lo equivalente a una taza de café al mes que aportas al canal para el crecimiento del canal. Si te haces miembro, te unes al canal, pues mira, vas a estar disfrutando de distintos obsequios, regalos que vamos a estar suministrando. Este mes, por ejemplo, el mes de enero, vamos a estar obsequiando una lectura cortita, privada, personalizada para los miembros del canal. Así que no dejes de hacerlo porque es una manera de hacer más comunidad, es una manera de hacer que el canal crezca y como que estar más cerquita. La M, vocal M para ti puede ser importante, estar en el nombre, en el apellido, en el apodo, una situación, circunstancia, tómalo como te resuene. Mis amigos de Cáncer, muchas bendiciones, pedazo de lectura, me ha encantado tu energía. Siempre adelante, besito y hasta la próxima. Hola, mi gente bella y preciosa del signo de Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Te agradece, te bendice estos momentitos de vida que podemos compartir. Hoy, 18 de enero de 2026, la luna y el sol se alinean en Capricornio, dando lugar a una hermosa luna nueva en el grado final, grado 28 del signo. Este es un momento de sembrar intenciones nuevas en áreas de estructura, de responsabilidad y metas a largo plazo. En lugar de ser cierres, de culminar, de liberación, eso se asocia más a las lunas llenas. La energía capricorniana de hoy invita a quitar lo superfluo y enfocarse en lo que realmente vamos a sostener con disciplina y coherencia. Conjunciones con Mercurio y Marte favorecen pensar estratégicamente y actuar con propósito y resistencia, no con impulsividad. No con impulsividad. ¿Qué significa esto para ti, Leo? En lugar del clímax emocional de una luna llena, hoy se abre una puerta de inicio profundo. Puedes plantar intenciones concretas relacionadas con tu estructura, con tu desarrollo. Fíjate algo, tenemos tumba poco profunda, echas de menos a alguien. Importante carta, importante mensaje, importante que sea en luna nueva también, número 29, 92 puede ser importante para ti. Vamos ya al mensaje profundo de esta carta del oráculo de luces y sombras. A ver, Leo, ¿qué no me has contado?
Wow, Leo, qué profundidad de carta, qué mensaje más potente, iniciando una semana como esta, cargada de energía. Fuerte, 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 fuerte. Vamos a ver, mis amigos de Leo, vamos a sacar acá. Y encima el ermitaño. Primeramente, honrar a tu yo espiritual. Honrar a tu alma, a tu corazón. Honrar esa luz que te ilumina, que se llama intuición. Es momento de autorreflexionar, de hacer introspección. Nos invitan las lecturas, las cartas, nos invitan fíjate qué cansancio y qué deseos, qué añoranza para muchos de mis capricornianos, bueno, te digo capricornianos porque estamos hoy en esta luna nueva de Capricornio, pero qué ganas de soltar una carga que no se ha soltado. Fíjate que esto de tumba poco a profunda nos habla de echar de menos a alguien, nos habla de echar de menos a alguien no solamente en el plano afectivo, sino también echar de menos el apoyo. El apoyo. Es como que, Leo, es como que si tú estuvieses ahora mismo cargando literalmente con un muerto. Es como que estuvieses arrastrando un muerto. Es como que si quisieses cerrar un capítulo en tu vida y ese capítulo de tu vida se convirtió en una mochila llena de piedras que no te puedes quitar. O crees tú que no puedes, o las circunstancias te hacen sentir que no puedes. Necesidad de soltar. Fíjate que es importante, tenemos aquí, fíjate que la sensación es tratar de escapar. La sensación es tratar de escapar de algo que no se ha terminado de cerrar, algo que no se le ha dado cierre. Es como tú también sentir la falta de apoyo, la falta de esa presencia, no solo física, sino porque puede ser que tengamos una presencia física al lado, pero como que no nos aporte energía ni vida. Literalmente, como nos muestra la gráfica, como estar durmiendo con algo seco, con algo que no aporta, algo que no tiene vida. Y tú lleno de vida, llena de vida, llena de ganas de ser feliz, de reencuentros, de familia, de brindis, de vivir. Y tener que estar con esto, lidiar con trampas, lidiar con ladrones de emociones, con personas que de repente nos roban la energía, no solo por el hecho de que sean malas personas, sino porque no dan lo mejor de sí para apoyarte realmente. Entonces, al tener al lado un peso muerto, se convierte en piedras para tu mochila y ya tú no aguantas más. Ya tú no puedes más. Y encima no solamente es a nivel físico, es a nivel ya de bastos, de carga, sino también a nivel de mente, de robar energías, ladrones de energías, ladrones de emociones. Pues esto tiene que quedar fuera esta semana, mis amigos de Leo. Si te sientes identificado con esta energía, ya basta, es suficiente. A lo poco profundo hay que hacerlo que sea profundo, ponerle tierrita por encima y adiós. Hay cosas que hay que cerrar, hay cosas que hablar, tienes muchas cosas que has meditado y ya las vas a hablar porque ya después del 10 de bastos no hay un 11 de bastos. Ya tú aquí se hace juicio. Fíjate que si tú no das el paso, muchos de mis leos están en la situación en este momento en el que si no dan el paso ustedes los da la vida, lo da la vida. Aquí vienen juicios precipitados, viene reparto de culpas, cuidado con las manipulaciones, con el paso de facturas, con el que yo más que tú más que yo menos que tú, yo menos no. Mira, aquí definitivamente lo que no sirve, fuera. Leo, tú eres una persona bastante fuerte de carácter, no te gustan las medias tintas, pero te has venido dando cuenta que con el paso del tiempo algo se te ha convertido en carga sin tú darte cuenta. Y te está consumiendo el calcio. Fíjate que te retiras. Muchos de mis amigos de Leo o mis amigas de Leo se retiran definitivamente hacia parajes más seguros, hacia puertos más verdes. Deciden hablar. Aquí veo conversaciones. Esta semana se apertura para conversaciones, para poner puntos sobre las IES, porque ya que yo no aguanto más, aquí hay un cierre de ciclo, por así decirlo, muy importante que se ha venido postergando y se va a acelerar. Aquí con el caballero de espadas hay un gran cambio, hay un acelerón, hay algo que se precipita, pero porque implota. Ya no
esto es una lectura como de ya no aguanto más, ya no puedo más. Aquí hay viajes para muchos de mis leos, pueden ser que estén haciendo maletas, que estén para seguir adelante, simplemente para seguir adelante. Una fuerte decepción, muchos de mis leos pudieron haber estado viviendo una fuerte decepción. El año a finales del año del 2025, mediados y finales, pues pudieron haber estado atravesando un proceso bastante largo de decepción, lo que los llevó a una larga introspección. Fíjate cómo empezamos la lectura, una larga introspección, un darse cuenta de lo que estaba sucediendo y decir hasta acá, suficiente. Y la vida te termina de dar el empujoncito. Esta semana, lo que queda de enero va a ser determinante para muchos de mis leos. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cambio total, rueda de la fortuna, arcano mayor número 10. Buena suerte para ti, mis amigos de Leo, buena suerte para ti. No es casualidad, es destino, es karma. Es momento decisivo, ciclos de la vida, es fortuna, es azar, es momento de realización para mis amigos de Leo. Tienes toda la fuerza para hacerlo, aquí tienes la carta del tarot, el arcano mayor que te define, signo de Leo. La fuerza comienza con la elección de ser amable contigo mismo y nadie más que tú lo sabes. Ese coraje, esa valentía, esa confianza, eso te viene de adentro, te viene de herencia, se te ha sido dado de herencia. Mis amigos, mis amigas de Leo, me ha gustado leerte. Si sientes que esta lectura resuena contigo, dame like, suscríbete, comenta en los comentarios. Si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber. En nada, nos ponemos en contacto contigo. Muy importante, si quieres participar con el crecimiento del canal, puedes irte al botón de unirte y hacerte miembro del canal. Todos los meses vamos a estar aportando, vamos a estar dando... por así decirlo, este mes, por lo menos el mes de enero, tenemos lecturas gratis para los miembros del canal, una lectura gratis para el miembro del canal. ¿Qué me cuesta? Quizás el equivalente al mes de una taza de café, por así decirlo. Así hacemos que la comunidad crezca, el canal se fortalece. Vamos a sacar una letra para ti, mis amigos de Leo. Importante, puede que te resuene la F. Nombre, apellido, inicial de nombre, apellido, situación, un lugar, algo que te resuene. Mis amigos de Leo, los quiero mucho. Fuerte besito y hasta la próxima. Hola, 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 mis amigos del signo de Virgo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cariñosos, queridísimos, espectaculares amigos y amigas del signo de Virgo. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. ¿Qué más te puedo decir? ¡Wow! Más que agradecida por tu presencia, por estos momentos de vida que podemos compartir. Te los agradezco, mil bendiciones, claro que sí. Hoy la luna y el sol se alinean en el signo de Capricornio, dando lugar a una luna nueva en el grado final ya del signo, grado 28. Este es un momento de sembrar intenciones nuevas en áreas de estructura, responsabilidad y metas a largo plazo. En lugar de ser cierres, culminaciones, esto se asocia más a las lunas llenas. La energía capricorniana de hoy invita a quitar lo superfluo, a enfocarse en lo que realmente vamos a sostener con disciplina y coherencia. Conjunciones potentes con Mercurio y Marte favorecen pensar energéticamente y actuar con propósito y resistencia. Bueno, mi gente de Virgo, ¿qué te puedo decir? Capricornio, luna nueva en tierra, tú eres tierra también. Vamos a ver para ti, tenemos el 43, 34, pueden estar siendo muy importantes estos números para ti. Hada del loto rosa, tiempo para el espíritu. Mis amigos y amigas hermosas, preciosas del signo de Virgo. Qué belleza de carta, de oráculo. Esta es una de las cartas más lindas de este oráculo. Es importante que lo tengas en cuenta debido a la potencia que tiene energéticamente hablando. Este oráculo de luces y sombras nos está hablando del despertar interior, del despertar. Es como decir, el tiempo del espíritu. El tiempo del espíritu, el tiempo del trabajo, de la paciencia. Reina de copas se me hace presente. El diablo tenemos aquí también en la torre. Bueno, mira, definitivamente esto no va a ser como que suavecito, no. Esta semana viene potente, desde este 18, desde el día de hoy, todo lo que queda de semana, pues va a ser una semana de cambios estructurales. Fíjate que tenemos aquí el diablo, la torre, pero antes tenemos el trabajo, tenemos nuevos comienzos, nuevas etapas. Reina de copas nos habla de elección, de una elección que vas a estar tomando, de sentimiento sincero, lo vas a estar tomando con mucho atino, con mucho pie de plomo, con mucha concentración. Viene un cambio definitivo
no solo en temas laborales, sino también que puedes que hasta estés cambiando de área laboral, de área de estudios. Para muchos de mis Virgos vienen nuevos cambios, quizás te estés autoempleando, estés teniendo ahora momentos para la creación de un negocio, un oficio, algo que se te da muy bien y ves la oportunidad para hacerlo, obtienes el dinero. En este contexto el diablo no nos está hablando de, porque viene antes de la torre. Si estuviese después de la torre sí me hubiese preocupado, pero es como que tienes el aporte financiero. El diablo también nos habla de aporte financiero, nos habla de tener esa chispa, de tener esa potencia, esa malicia, esa saber hacer las cosas para eliminar algo de tu vida y poder enseguida algo que se dé mejor. El hada de Toro Rosa nos habla muchísimo de eso, porque es el tiempo del espíritu, es el tiempo del cambio, es el tiempo de dejar ir, pero con mucha fuerza, algo que ya definitivamente tenía que irse. Es que definitivamente tenía que irse. Aquí ya, porque mira ¿qué pasa cuando esto ocurre en una persona? Cuando hay una decepción, cuando algo ya deja de funcionar, cuando ya nos damos cuenta, pues esta es la carta del dolor, esta es la carta de la tristeza, la carta de la confusión, de la traición, del desgarro. Entramos en esta etapa. Después de tanto dolor, viene ya la introspección, viene ya la autoobservación. Ha dolido tanto que he crecido y me permito sacar lo mejor de lo vivido. Sacar lo mejor de lo vivido, hacerme una reina de copas y trabajar en mí y para mí. Pues sí, fíjate qué energías más lindas, asociaciones, fuertes asociaciones, vínculos que se hacen, vínculos que se terminan de solidificar. Muchos de mis Virgos posiblemente se estén asociando con nuevos grupos, con nuevos equipos de trabajo, estén encontrando el equilibrio, la igualdad, estén sintiéndose atraídos por lo que realmente quieren o van a hacer, por ya de aquí para adelante de sus vidas, si ya estás en una edad avanzada. Aquí el pensamiento domina los sentimientos, tu percepción más aguda que nunca, la perspicacia más aguda que nunca. Es momento de defenderse y de tener claros tus deseos, de hablar fuerte y claro, y eso no te va a faltar. Ya la toma de decisión está. 3 de copas es la celebración por lo que se ha decidido. Celebración por lo que se ha decidido. Muy importante aquí. Reuniones, celebraciones, invitaciones a festejar, encuentros. Vas a estar viendo personas que tenías tiempo que no veías. Vas a estar teniendo noticias de gente que quizás tenías tiempo de las que no sabías. Es muy importante. Aquí cuidado con algunos gastos imprevistos que van a estar. Para muchos de ustedes se les ve bastante propenso, aunque tú eres un signo muy ahorrador, un signo que toma mucha previsión, pero esta semana sí es verdad que hay cierta propensión con el dinero, sacando energía acá del diablo y de la torre, de tener unos gastos imprevistos. Cuidado con esto, solamente sopésalo, lo que sí y lo que no. Y tu arcano, el arcano que representa tu signo, importante, el arcano mayor número 9, honrar a tu centro espiritual, prácticamente nos habla de lo mismo, del tiempo del espíritu, de la búsqueda del alma, de la introspección, de la autorreflexión, de contemplarnos fielmente al espejo, hablarnos al espejo con sinceridad y decir, si hay herida, pues que sane. Toca sanarla. Me gusta mucho esta reina de espadas dándole la espalda al dolor, porque es la reina de este mismo mazo y le da la espalda. Ya, le da la espalda al dolor, decido sanar, se acaba esa etapa de dolor y que queda el aprendizaje. Queda el aprendizaje. Mis signos de Virgo esta semana van a estar muy potentes, muy asertivos, muy, muy certeros. Indican también por acá que vas a tener la tendencia a que amistades o en el empleo, compañeros de trabajo estén pidiendo tu opinión con respecto a ciertas circunstancias de vida o te vayan a estar confesando secretos, o te van a estar pidiendo consejos. Tú vas a estar presta para ello, porque de verdad que estás en un momento de bastante elevación espiritual y no de nueva era, sino de esto es a pulso. Esto ha sido ganado a fuerza de trabajo.
Mi gente hermosa de signo de Virgo, si te ha gustado este mensaje, si resuena contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Me encanta leer tus comentarios, ya lo sabes, todos los leemos. Si quieres una lectura personalizada, pues nada, déjamelo saber en la cajita de comentarios. Nos ponemos en contacto. Importantísimo, YouTube da opción a hacerse miembro, a unirse al canal, por lo que equivale mensualmente a una taza de café por una mensualidad. Así que tienes este mes de enero una lectura breve, gratuita. Eso se le ofrece a los miembros del canal por el simple hecho de hacerse miembros. Vamos a sacar una letra para ti. Tenemos la vocal E. Tómalo como te resuene. Nombre, apellido, apodo, circunstancias, lugar. Me suena también, puede ser un libro, algo que te resuene con la vocal E. Un fuerte abrazo. Mil besitos. Hasta la próxima, querido Virgo. Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa, el signo de Libra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot te saluda, te bendice y agradece estos momentos de vida que podemos compartir, claro que sí. Hoy, amigas mías, la luna y el sol se alinean en Capricornio, dando lugar a una hermosa luna nueva. Nada más y nada menos que en el grado 28 del signo saliente. Este es un momento, qué belleza, este es un momento de sembrar intenciones. Nuevas intenciones en áreas de estructura, responsabilidad y metas a largo plazo, mi gente bella. En lugar de hacer cierres que también aspectados, pero más que todo es la siembra, es el generar intención, es importante porque ya el tema de culminaciones, de cierres se dejan más para las lunas llenas. La energía capricorniana de hoy invita a quitar lo superfluo y enfocarnos en lo que realmente vamos a sostener con disciplina y coherencia. Conjunciones fuertes también tenemos ahora, tenemos a Mercurio, conjunciones con Mercurio, con Marte. Esto favorece pensar estratégicamente y actuar con propósito y resistencia, no con impulsividad. Y fíjate que hoy, Libra, vamos a estar trabajando con este oráculo tarot. Tenemos los tortolitos, tenemos el 2 de copas, es muy bonito este mensaje para Libra, lo voy a poner por acá. Porque nos habla precisamente de las emociones, del sentimiento, de las copas, de lo que es el romance, la vida en pareja, la vida en familia, de el enfocar. Esta semana, hoy es 18, esta semana va a estar vas a estar sintiendo mucho lo que es esas emociones, de compartir con tu pareja, de estar en unión, de estar en equipo, de no solamente el tema de estar en pareja por estar emparejado de por sí, porque tengo mi esposa, estamos casados, no, sino de sentir que tienes al lado una persona que realmente te acompaña, que no te hace sentir momentos, que no te hace sentir solo, que no sentirte solo estando acompañado. Eso nos habla el 2 de copas. Es esta situación de que si hay situaciones o momentos en la pareja en las que han sido duras, han sido fuertes, han habido discusiones, vamos a ver las cartas para Libra porque me están hablando mucho de eso, me están diciendo de que posiblemente muchos de mis amigos del signo de Libra cerraron el año un tanto movidos o complicados con el tema de relación, con problemas en la pareja. Fíjate que es cierto, fíjate que es muy cierto, aquí nos piden la paciencia, mucha rutina posiblemente para algunos de mis Libras. Es como que de todos los caballeros, el caballero de oro es el que no va galopando, es el que está frenado, detenido, pero firme, ofreciendo una moneda de oro. Esto nos habla a niveles de pareja, porque obviamente la lectura así quiso iniciar, así quiso enfocar la energía. Nos habla de posibles enfriamientos por exceso de confianza, por de repente temas de trabajo, por lo que sea. Por eso es que hay momentos en el que la vida da esas movidas a las relaciones, en los que tú dices, mira, o llegamos hasta aquí, o salimos de esto bien parados, o salimos mal, ¿no? Pero aquí nos habla el último guerrero en pie, de la resiliencia, de una batalla en curso, de literalmente de un cansancio en la batalla, como un cansancio de hablar, de decir las cosas, y como que las cosas no se enderezaban, no se daban. Muchas parejas del signo de Libra van a estar viendo
que a partir de esta semana se va a empezar a enderezar lo que es el tema de pareja, el tema de unión, el tema familia, el tema pareja más que todo, el tema pareja, como que van a sentir que todavía es posible salvar esa relación o ese compañero romántico. Es un mensaje a no rendirse, porque fíjate que esta carta de la apatía, el 4 de copas, nos habla de rendimiento, de nostalgia, de frustración. Y esto es un mensaje que te insta a no rendirte, Libra, a no tirar la toalla, a no tirar que todavía hay mucho por hacer. Hay mucho camino por andar. Sí, señor. Ese es el tema. Fíjate que sale tu carta también. Hay simplemente que hacer un cambio de perspectiva. Hay muchas opciones en este momento, muchas cosas que se van a estar conversando. Puedo ver a muchos de mis amigos de Libra ahora mismo, cuidado, en el tema de trabajo, en temas de estudio. Estoy viendo como que se esté escapando información, como que hay alguien que esté hablando más de la cuenta, como que hay una persona en tu entorno que está siendo como deshonesta, una persona en la que tú no confías ni un pelo. Es importante tu intuición, Libra. Tu intuición es muy importante esta semana, sobre todo en el entorno laboral. Un cambio de perspectivas para ti con respecto a una situación también va a ser importante. Igualmente puede estar relacionada con el tema de pareja, porque esto nos habla de soluciones a raíz de cambios de perspectivas, a raíz de dejar de ser pulso dejar las tensiones, soltar, aflojar, confiar y dejar un poquito que las aguas tomen su curso, como lo dice la templanza. Permitir que el agua tome su curso, que el agua fluya. Es muy importante que se retome el equilibrio, la paz y la paciencia. Para ti es muy importante eso, Libra. De hecho, eres Libra, tu signo se representa como una balanza. Es muy importante para ti lo que es la calma interior, la moderación, sentirte abrigado, abrigada, sentirte en equilibrio. Eso te genera paz, te genera tranquilidad. Y a partir de esta luna nueva, puedes estar contando 8 días, puedes estar contando, me dicen 8 días, no 8 meses, 8 días, para que veas cómo las cosas empiezan a suavizarse, a calmarse. Veo para ti también, fíjate que tienes aquí la independencia. Muchos de mis libros definitivamente, pues esta es la carta de la independencia como por así decirlo, la soltera o el soltero codiciado. En el tarot se le dice al 9 de oros el soltero o la soltera codiciada. Puede ser que definitivamente hay una ruptura en la relación o el año empezó finalizando una relación y tú ahora mismo estás empezando a retomar, a recobrar lo que es tu etapa de soltería, de encuentro contigo, de estar contigo, de limpieza, de sanación, pero no va a durar mucho, no va a durar mucho. Cuando es representado, fue así, aquí muchos de mis familias Libras se han ido a aguas más tranquilas, se han ido a aguas más serenas. Definitivamente muchos de mis libros este año les ha entrado de esa manera, muy tocada la parte de relaciones, muy tocada la parte de necesidad de estar en aguas más calmas, necesidad de alejarse de entornos tóxicos, necesidad de alejarse de sitios donde no sentían estabilidad, donde no sentían confianza, donde te sentías desinflado, desinflada. Esto obviamente son cartas de transición. Son cartas que, como son generales, una lectura general, no va dirigida a una persona en particular, sino una energía. Tienes que tomar de ella lo que te resuene a ti. En tu caso, veo 2 grupos muy marcados en el signo de Libra este año iniciando. Un grupo que realmente va a fortalecer su relación de pareja y otro grupo grande también que van a iniciar una transición, que ya han iniciado una transición. Estos que han iniciado la transición, pues se lo han venido pensando desde hace mucho tiempo. Se lo han venido planteando, no es algo de momento, no es una ruptura de golpe. Esto no me habla a mí de rupturas de golpe, me habla de algo que se ha venido planificando, se ha venido conversando, o sea que no es abrupto, no es abrupto. Y tenemos más de lo mismo, deseos que se hacen realidad, nuevas perspectivas para Libra, nuevas emociones. Fíjate que
como por así decirlo, para muchos de mis libros, año nuevo, vida nueva. Elecciones importantes, sobre todo en el amor. Arcano mayor número 6 de los enamorados. Y en este caso los enamorados sí nos habla de amor porque está en el centro de la tirada. Y nos habla de que elecciones importantes, nos habla de espíritus afines, de almas afines, de relaciones que se tienen que romper porque tienen que romperse. Y otras se fortalecen porque tienen que hacerlo. Deseos y conexiones fugaces, valores compartidos. Aquí sí el arcano mayor número 6 de los enamorados toma su carácter sentimental y emocional. Y me gusta porque se respalda por dos cartas muy hermosas, dos nueves muy hermosos, el de copas y el de oro. Porque son deseos, que es en realidad felicidad, alegría, satisfacción. Es como independientemente si estamos juntos, es para ser felices. Es para estar juntos, para realmente apoyarnos. Y si tenemos que separarnos, es para llegar a puertos más tranquilos, a aguas más tranquilas, a aguas más calmadas y reiniciar la vida. Wow, Libra, qué fuerte. Tenía tiempo que un signo no me tocaba tanto la parte sentimental, tanto lo que es la parte de relaciones, pero definitivamente mis signos de Libra, este año muchos de ustedes ha empezado movidito. El 2025 se ve que para muchos de ustedes terminó con temas de relaciones, o se fortaleció o se rompió definitivamente. Amigo, amiga de Libra, si esta lectura ha resonado contigo, dame un like, suscríbete, comenta, me encanta leerte en los comentarios. Si quieres una lectura personalizada, que vayamos más a profundidad, pues déjamelo saber en la cajita de comentarios, enseguida nos pondremos en contacto contigo. Tenemos la opción de miembros, de membresías, darle el botón de unirte, suscribirse es gratis, pero la opción de unirse es el equivalente a un café al mes que aportas al canal para el crecimiento del canal, y a cambio se te van a estar ofreciendo descuentos en las lecturas. Este mes de enero, lo que queda de enero, tenemos una lectura corta para los miembros del canal, así que ¿qué esperas? Hazte miembro del canal, escríbeme, vamos a mantener esta comunidad cada vez más grande, vamos a estar más en contacto, esa es la idea. Vamos a sacar una letra para ti. Tómala como te resuene, la vocal U, nombre, apellido, apodo, alguna circunstancia que te resuene con esta vocal. Mis amigos, amigas de Libra, muchas gracias por tu presencia, te quiero mucho. Hasta la próxima. Hola, hola, mi gente bella, mi gente hermosa, mis amigos de Escorpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por estos momentos de vida que compartimos, por estos instantes que podemos compartir. Tu amiga Jenny te saluda, te agradece tu presencia. Te recuerdo que la luna y el sol hoy, 18 de enero del 2026, están alineados en Capricornio, dando lugar a una luna nueva en el grado ya final, el grado 28 del signo. Este es un momento de sembrar intenciones nuevas en áreas de estructura, de responsabilidad y meta. Muy importante, Capricornio, metas a largo plazo, mediano y largo plazo. El tema de cierres, el tema de culminaciones, se les deja un poquito más a las lunas llenas. La energía capricorniana de hoy invita a quitar lo superfluo y enfocarse en lo que realmente vamos a sostener con disciplina y coherencia. Conjunciones con Mercurio y Marte favorecen el pensamiento estratégico, Escorpio, y el actuar con propósito y resistencia, no con impulsividad. ¿Qué significa esto para ti? En lugar del clímax emocional de una luna llena, hoy se abre una puerta de inicio muy profundo. Puedes plantar intenciones concretas relacionadas con tu estructura personal, profesión, hábitos, relaciones que quieres sostener o construir, proyectos a largo plazo, y usar esta energía para planificar con claridad, más que para liberar emociones intensas. Vamos, Escorpio, esta vez vamos a utilizar el día de hoy este tarot como oráculo. Ok, me encanta. Arcano mayor. Un arcano mayor y nada más y nada menos que el número 5, el equivalente al hierofante en el tarot tradicional, representado por el oso polar. Amo este tarot de animalitos, lo amo, es bellísimo. Aquí el hierofante nos habla de aprovechar esta época de profundo crecimiento espiritual. El hierofante nos habla de mucho crecimiento espiritual. Puede que te sientas llamado, llamada a ser, puede ser, para muchos de mis escorpios, puedan estar siendo llamados a hacer papel de mentor, de mentoría,
de mentoría, como de dar clases, formar parte de un equipo. Puede que necesites un nuevo, o también puede ser que necesites un estudio nuevo, prepararte en algo, capacitarte más en algo, o que quieras pasar tiempo con otras personas que recorren tu misma área laboral. Muy marcados aquí lo que es la parte del agua, claro, cáncer, escorpio, piscis. Tenemos la reina de copas, que es la reina del palo de aguas al que tú perteneces. Una elección basada en sentimientos sinceros, imaginación. Aquí hay un gran cambio, aquí viene un trabajo en equipo de aprendizaje, definitivamente. El 3 de oro es compromiso, es trabajo duro, es construir sobre el éxito. Veo colaboraciones, trabajo en equipo, determinación, objetivos, dedicación, trabajo de calidad. Dar a conocer tus dones, tus dotes, o que recibas, o que te pidan, más bien tú dar a conocerlos. Interesante, interesante el mago. Todas las herramientas a tu disposición. Recuerda, Escorpio, que este es el año 1 también. 2026 tiene numerología 1. Es el año del mago. Y dice, para ti tengo todos los recursos que necesito. Tanto internos como externos. Este año va a ser un año muy fuerte. Bueno, estamos en la semana, en el 18, ya prácticamente la tercera semana del mes de enero. Y mira todo lo movido que ha sido y más movido va a ser. Esto pareciera ser unas energías para más largo plazo, pero no, porque son dos arcanos mayores muy poderosos. Esto es creatividad, esto es acción y poder. Me gusta mucho porque es el arcano de la manifestación, del mago, de la palabra, de la fuerza de voluntad, sobre todo del poder manifestar, del decir yo hago porque quiero, hago porque valgo. El hierofante no pide permiso, el hierofante aprovecha esta época o aprovecha el momento para crecer, para avanzar, para mostrar lo que es. Y fíjate que tenemos una reina de copas. Tenemos aquí, fíjate, un miedo, un temor. Muchos de mis amigos de Escorpio pueden tener ahora mismo una situación de dificultades financieras que son temporales. Cambio, el 5 de oros nos habla de como que un vacío de arcas, como que un tema de pérdida financiera que se le da la vuelta. El 5 de oros nos habla de dificultades, una especie de como una racha de mala suerte que se termina. Es como, también es la carta del desempleo, del no tener asistencia, pero tiene una poderosísima carta detrás que es el mago. Ya vamos a ver, y nada más y nada menos que el sol, el carro, arcano mayor número 7 del carro, sota de copas. Mira, esto me empieza a gustar mucho más porque el sol te dice ante este 5 de oros que el sol te brinda luz donde había oscuridad, da oportunidades y positividad donde no había, donde había un vacío. El carro nos habla de noticias que llegan rápidas, de victorias, de superación, de que ningún obstáculo te va a detener en este momento, Escorpio. Tienes una fuerza renovada. Veo una renovación. No ha sido fácil. Esto no es un tránsito fácil. Tenemos unas cartas, tanto el 3 de oros como el 5 de oros, son cartas potentes, son cartas que nos invitan a reflexionar, a pensar. Pero dentro de este conjunto de cartas que tenemos acá, lo que te puedo decir que con el arcano mayor del hierofante, el mago y el sol, el carro, hay mucho avance y mucho trabajo, mucha autodisciplina, y eso se premia. Es como un premio. Es como un premio que se te ofrece al amor, a la pasión, a la fuerza que le has puesto a lo que te gusta hacer y a lo que haces. Porque esta es la carta de las oportunidades. La sota de copas es la carta de los imaginadores, de los soñadores, de la gente que imagina, de la gente emocional, de la gente que da, que ofrece, que aporta soluciones. Y si hay cartas que nos aportan soluciones, son el carro y la sota de copas. Tenemos el mantenerte en firme, el último guerrero en pie, 7 de bastos. A ti no hay quien te doble las rodillas en este momento, Escorpio. Pasa lo que tenga que pasar, tú vas a defender tus creencias, tú vas a defender tu espacio,
Tú eres una persona extremadamente protectora, extremadamente decidido, desafiante, y no vas a permitir que, fíjate que es importante la imagen del 7 de bastos, porque no vas a permitir situaciones que no sean justas. Situaciones que no sean justas, y esto está amparado por el hierofante. Esto está amparado por el hierofante. Esto nos habla de mantenerse firme, de tormentas muy fuertes que se han pasado, pero la carta del mantenerse en pie, del último guerrero en pie, es fuerte. Renovación, nuevos comienzos, nuevos comienzos. Tenemos aquí 9 de copas. Se realiza un sueño para ti, abundancia. Para mis amigos de Escorpios es como si se abriese una racha de buena suerte, una racha de buenas oportunidades. Escorpio, si tienes empleo, veo para ti un ascenso, un reconocimiento, un puesto que es como subir un peldaño, que llevas tiempo batallando, pero que ya como prácticamente ya no estabas diciendo nada, pero lo seguías en pie y ahora se te da. Se te da y se te da tu puesto, se te da tu lugar. Si no tienes empleo, estás desempleado, Escorpio, este mes de enero no va a quedar en silencio. Este mes de enero te va a dar muchas sorpresas. Espera estas últimas 2 semanas de enero, porque estas son cartas muy fuertes en este tipo de energías, de nuevas relaciones, de conocimiento, de fertilidad, de celebraciones y de sociabilizar, de ser social, de conversar, de hablar, de platicar. Definitivamente tenemos aquí, se hacen nuevos contactos, como por así decirlo, hay igualdad en el trato, mucha igualdad en el trato, nuevo comienzo financiero, nuevas oportunidades financieras. Puede ser que un trabajo surja de donde menos te lo esperas, de donde menos lo esperas surja una oportunidad. Está muy bien aspectado lo que son trabajos flashes, por así decirlo, cosas que no te esperas. Vienen ahorros para ti, prosperidad, seguridad. Esta semana viene potente para mis amigos de Escorpio. Gracias, que así sea, que no falte la abundancia en todos los sentidos, de cosas buenas, por supuesto. Escorpio, si este mensaje te ha gustado, dame un like, suscríbete, comenta. Me encanta leerte, lo sabes. Si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto. Si quieres ir un poco más allá y formar parte de los miembros del canal, unirte, dale el botón unirte, que por el equivalente a un café al mes que me regalas, pues tienes acceso a nuestros regalos que les damos a los miembros. Este mes de enero, lo que queda de enero, es una lectura personalizada, cortica, pero personalizada para ti, completamente gratis, solo por ser miembro del canal. Mis amigos de Escorpio, los quiero mucho. Vamos a hacer una letra que esta semana puede estar marcando, te puede estar resonando mucho. La D. La D de dedo. Tómalo como te resuene, inicial de nombre, apellido, apodo, situación, un lugar. Mis amigos de Escorpio, los quiero mucho. Fuerte besito, fuerte abrazo y hasta la próxima. Hola, 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 mi gente de Capricornio, Sagitario. Hola, mi gente de Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un besito, un abrazo, que tu amiga Jenny de Soltarot te bendice, te saluda, te abraza, y esta carta se quiso voltear y no la voy a dejar. Esta vez vamos a estar utilizando este oráculo, este tarot precioso como oráculo. Hoy 18 de enero del 2026, pues la luna y el sol se alinean en Capricornio. Por eso es que te iba a decir Capricornio, Sagitario. Dando lugar a una luna nueva en el grado 28, el grado final del signo. Este momento es de sembrar intenciones. Es momento de sembrar cosas nuevas en áreas de estructura, de responsabilidad y de metas a largo plazo. Tema de cierre de ciclos, temas de liberar cosas, eso se les deja más a la luna llena. Este momento, la energía capricorniana de hoy invita a quitar lo superfluo, a enfocarse en lo que realmente vamos a sostener con disciplina y coherencia. Conjunción importante con Mercurio y Marte favorece pensar con estrategia y actuar con propósito y resistencia, no con impulsividad. Pues mis amigos de Sagitario, 10 de copas, pues mira qué belleza, qué hermoso los perritos de la pradera. Nos habla de que es momento, déjame ponerlo acá así,
nos habla de que es momento de mostrar amor. Es momento de fluir, de expresar tu amor y tu afecto a tu familia. Es momento de mostrar cuánto sientes por tus seres queridos, por la gente que está cerca de ti, por la gente que siempre te ha apoyado. Ya se trate de parientes de sangre o de esos amigos íntimos que forman parte de la familia de tu elección. Y también es buen momento para darte la enhorabuena por tu satisfactorio y feliz unión, por tu pareja, si tienes pareja, de tener pareja, y por la buena crianza de tu familia, por la alegría de tu familia, por las copas que se elevan, por la comida, por la mesa servida. El 10 de copas es una carta tan bonita, tan hermosa, tan entrañable, tan de abrazo en hogar, tan de reconocer el calor de la familia, de los amigos, de la gente que queremos, y que nos quiere. Eso es lo que nos refiere el 10 de copas, en este caso representado por los perritos de la pradera. Es una belleza. Sagitario, buen momento para demostrar cariño, para querer y dejarte querer. Sí, señor. Y tenemos aquí, me encanta, 9 de oros, arcano mayor de el loco, sota de oros. Pues sí, Sagitario, es momento de volverse loco, por así decirlo. Aquí tenemos arcano mayor del loco. Es momento de volverse loco. Es hora de embarcarse en nuevos comienzos. Muchos de mis Sagitarios pues tienen aquí proyectos en mano bastante prósperos, bastante bonitos, que requieren mucha inversión, eso sí, pero que sabes que te van a aportar seguridad, estabilidad financiera, beneficios a posterior, con el que vas a poder también ayudar a mucha gente. Aquí veo un trabajo duro, sostenido por mucho tiempo. Es como te mantienes firme, te mantienes en tus treces, te mantienes en tu línea, en tu misma línea editorial, pero es como que es algo más altruista. Esto es una energía de altruismo, de querer decir literalmente volverse loco, de por qué no, de atreverme a ir un poquito más allá de lo establecido, de lo recto, de lo estructurado. Sí, es que mira, se repite, 10 de copas. Tenemos 10 de copas acá, que es el 10 de verano, y aquí 10 de copas en el tarot. Esto nos habla de realización, de deseos que se hacen realidad. Fíjate que se repite 2 veces, es curioso. De realización de un sueño, también nos habla de felicidad, de alegría, de cumplimiento, de optimismo, satisfacción, mucho éxito para Sagitario. Mi gente de Sagitario, este año pues terminaron el 2025 muchos de Sagitario y empiezan el 2026 con logros y recompensas. Que se me multiplique con 2 mazos distintos. La misma carta, pues me gusta ratificación, siempre la busco, porque es una manera de sentir la conexión para mí de la energía, pero es mucha autoestima elevada. Nos habla de mucha autoestima elevada. Es muy bonita la energía. Sí, señor, es mucha energía de elevación de la autoestima, de confianza, de triunfo y de poder compartirlo. Fíjate que este triunfo, esta alegría no es de la nada. Esto es forjado, Arcángel Miguel nos dice a través de la templanza, que esto es forjado con mucha calma, mucha paz interior. Esto es un trabajo que ha requerido como mucho temple a fuego, como templar el acero. Esto nos habla de una persona, de gente que conoce sus extremos, que conoce sus puntos, sus dos puntas extremas, y ahora prefiere mantenerse en el centro, en el equilibrio, en la paz, en la calma del hogar, de la familia, de los amigos, de quizás volverse un poco loco en el sentido de, o loca, en el sentido de colaborar, de hacer un poquito menos estructurada la vida, un poquito de menos de estructura, pero manteniéndote en la misma coherencia que siempre has tenido. Me gusta la estrella porque nos dice milagros que se hacen realidad. Mucho reconocimiento te trae esta semana para ti. Es que son cartas tan fuertes y tan bonitas que me hablan para largo. Me hablan para largo tiempo a la energía sostenido. Pero es que tenemos cartas, lo que te venía diciendo, cartas de milagros que se hacen realidad, de momentos que se reciben de renovación, de serenidad. Aquí tenemos el 6 de oro, que es lo que te estaba hablando precisamente de esto, ¿no? De la generosidad,
de tener para vivir, de tener dinero para vivir, para estar cómodo, cómoda y atreverse a hacer cosas nuevas, pero con el firme objetivo de ayudar a los demás, de ser generosa, generoso. Posiblemente algún familiar que esté necesitado, de repente, si es a mayores, pues ayudar a alguna institución, ayudar a algún equipo, formar otro equipo, donaciones, una comunidad, asistir a alguien, poder apoyar a un familiar enfermo, a un amigo enfermo. Esto nos habla también de inversiones, de dar y recibir, de doy y recibo multiplicado. Eso nos habla el 6 de oros también, de ser valorado, de ser valorada, de estar bien pagado, de que tu tiempo vale oro. Y es como que el alto reconocimiento. Bueno, Sagitario, qué lectura más bonita, qué cartas más bonitas, de verdad que sí. Bendiciones y que así sea. Fíjate algo. Tenemos aquí, vamos a ver en este contexto, este es 3 de espadas. Aclárame este 3 de espadas. Tenemos aquí la emperatriz. Sin embargo, tenemos aquí una fuerte decisión que has tenido que tomar por alguna situación que se ha presentado a mediados del año pasado, por así decirlo, unos 4 meses echando para atrás, 3, 4 meses, de algo que te causó como mucha tristeza, mucha confusión. Te causó bastante, y quizá por ello es que nos vienen estas cartas, porque te obligó o fue el detonante para que tomaras una decisión que ahora se fertiliza, que ahora llega, es como el embarazo. Es que como que conectaste a través de un dolor con la tierra que te recuerda que la abundancia es ilimitada. Y cuando te digo que la templanza no nos habla de algo gratis, es porque obviamente no ha sido gratis. Aquí han habido golpes y golpes muy fuertes que se han venido sanando, pero que han ocurrido, que no se niegan. Pero la emperatriz junto a las de copa nos habla de trabajo bien hecho, de trabajo bien sanado, porque las copas es sentimiento, es amor, es el agua que se derrama en una copa, literalmente, es celebración, es fertilidad, son eventos sociales que te han ayudado a salir de algo, y a través de estos momentos es que se está permitiendo todo esto. Fíjate cómo muchas veces de algo triste, de algo que nos mueva, se dan oportunidades a otras cosas, y en el momento puede ser que digamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Pero no es por qué, es para qué. Porque todo el fruto que viene después es lo que hay que ver, el aprendizaje. Sí, señor. Sagitario, cambio de 180 grados en la balanza. Definitivamente se cierra una época, se cierra una situación, hay un cambio de 180 grados para ti, viene con fuerza, viene con mucha fuerza. Van a haber personas que no estén de acuerdo con ello, pero independientemente es tu vida, tú eres el rey, la reina de tu reino. Mucha gente opinando, pero tú poco o nada te va a importar esas opiniones. El que tenga que hablar, que hable y ya está, porque esto viene muy rápido para ti, mucha velocidad, muchos cambios, y tú te lanzas al agua, tú te atreves a algo. Y te puedo decir que si el 2025 fuiste fuerte, el 2026 pues no solamente es fuerte, sino asertivo, bien dirigido, una persona que consigue lo que quiere. ¡Wow! Si esta lectura ha resonado contigo, Sagitario, dame un like, suscríbete, comenta, me encanta leerte. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios, y con toda la velocidad del mundo nos ponemos en contacto contigo. YouTube suscribirte pues es gratis, pero en YouTube también está la opción de unirte, de ser miembro del canal, por lo que equivale al costo de una taza de café al mes que nos regalas al canal. Es para hacer comunidad, para sostener este canal. Si quieres, este mes estamos obsequiando a los miembros del canal, si te unes, una lectura corta, personalizada, directamente enfocada a ti. Así que no pierdas el tiempo, únete al canal, porque suscrito yo me imagino que estás. Vamos a dar una letra para ti. Tómala como te resuene, la vocal O. Tómala como te resuene, puede estar en el nombre, en el apellido, en el apodo de alguna persona, alguna situación. Te quiero mucho, Sagitario. 1000 bendiciones y hasta la próxima.
Hola, 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 mis amigos y amigas del signo de Capricornio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot te saluda y te agradece tu presencia, tus maravillosas energías. ¿Qué te puedo decir? Más feliz no puedo estar. Estos momentitos que podemos compartir de vida. Muy agradecida. Pues hoy la luna y el sol se alinean en ti, Capricornio, en tu signo, dando lugar a una hermosa luna nueva en el grado final, el grado 28 del signo. Este es un momento de sembrar intenciones nuevas en áreas de estructura. ¡Wow! Muy bien. Bueno, vamos a dejarla aquí. Pues esta luna es ideal para sembrar intenciones en áreas estructuradas, metas a largo plazo. Temas de cierres y todo esto se lo dejamos en culminaciones, lo dejamos un poquito más con las lunas llenas, pero en las lunas nuevas y en esta energía capricorniana de hoy te invita a quitar lo superfluo y enfocarte en lo que realmente vamos a sostener con disciplina y coherencia. Conjunciones potentes con Mercurio, con Marte, favorecen el pensar estratégico y actuar con propósito y resistencia, no con impulsividad. Importante, Capricornio. Fíjate qué belleza, arcano mayor número 6 de los amantes, el flamenco. Estoy usando este tarot de animalitos que amo, me encanta, como oráculo hoy, precisamente porque así me sale del corazón y porque tiene un particular significado a nivel oracular con todo lo que está sucediendo, todas las energías que se están viviendo. Me gusta mucho conectar con la naturaleza, con los animales, con ingenuidad, con lo divino, con lo creado, con lo que nos recuerda la divinidad creadora, que son los animalitos, las plantas. Por fin, muchos de mis Capricornios han encontrado una conexión, un amor. Sigue los dictados de tu corazón, actuando y escogiendo opciones amables y consideradas. Capricornio, sé que no ha sido fácil. Muchos de mis Capricornios, al que le resuene, posiblemente este año ha empezado con el corazón en grande, claro que sí. Arcano mayor de los enamorados. Tenemos acá cartas que me ratifican esa energía. Fíjate algo. 6 de bastos, sota de bastos, el ermitaño, el rey de espadas. A muchos de mis capricornianos me los sacan de la cueva, me los sacan de la soltería, les dicen, pues véngase para acá y vamos a iniciar una relación. Claro que sí, una relación muy bien avenida, con mucho éxito, una relación que pinta para largo, el rey de espadas nos habla de una relación con estructura, como te gusta a ti, con estructura, con rutina, con inteligencia. Veo una relación lógica, de conversaciones inteligentes, una relación para discernir, para tener mucho poder de discernimiento, cabeza sobre corazón. Para ti, Capricornio, es una persona, si es un hombre de autoridad, es una persona analítica, y de palabras fuertes, de dónde mando. Y si eres un chico que me está escuchando y tú es una mujer, la que está a tu lado, pues es una chica bastante fuerte, bastante de emociones directas, de palabras directas, pero que encaja muy bien contigo. Y es que a Capricornio no le gusta el juego, no le gusta el tonteo, le gustan las cosas directas, al grano. Y más en esta luna, y más en este momento, Capricornio, que estás, como por así decirlo, sacando el niño que llevas por dentro. En estas épocas de luna, cuando la luna nueva entra en Capricornio y el sol está, es como decir, sale ese niño, esa niña eterna que es Capricornio, y te sientes más enérgico, más enérgica, más valiente, más capaz. Fíjate que volver a las raíces es importante, porque el 6 de copas nos habla de estar en pareja, pero tener muchos recuerdos de cuando estabas en la infancia, de cuando estabas pequeño, pequeña, joven, de la juventud, de la inocencia, de esa etapa de creatividad, de buena voluntad, de sencillez. Y eso es lo que te permite ahora este enlace. Muchos amigos de Capricornio han pasado por un largo periodo de soledad, no solitud, soledad, de estar solos, de estar solteros, simple y llanamente. Si esto no suena contigo, pues mira, porque es un grupo bastante grande de Capricornios que han decidido abrirse a lo que es el romance, a lo que es el amor, pero un amor conectado desde el niño interno, desde el sacar a la niña, al niño interno, y permitirte
no solo proteger, cuidar, dar, sino también tú recibir esa protección. Qué bonito, la reina de oro es la reina de tu palo de oro, de tierra. Esto te habla a ti de fertilidad, es que es mucha abundancia, mucha vida en pareja, veo para mis Capricornio, mucha creatividad, riqueza, fertilidad también. Bueno, si te haces pareja y en tus planes está tener un bebé, pues este año es el ideal, Capricornio, porque la reina de oros empieza dándote esa estabilidad y esa tranquilidad que tanto necesitas para poder hacer familia, para poder hacer crecer la familia. Fíjate que a muchos de mis Capricornios les pueden estar llegando noticias atrasadas. A muchos les dirán que puede ser que algo que no esperabas se dé, se absuelva, se resuelva. Puede ser que muchos de mis Capricornios estaban esperando desde hace mucho tiempo ingresar por un cupo o un documento que se facilitara y ahora se aprueba. Te llega por sorpresa, te llega por sorpresa. Es como que algo estaba lento y se agiliza. Se agiliza, claro que sí, mucha moderación con el mago, arcano mayor número 1, nuevos comienzos, inicios, muchos avances para Capricornio, estabilidad, familia, felices, reuniones, regresos a casa, celebraciones y sorpresas, muchas fiestas, bodas. Es que nos sale un ambiente de boda, de matrimonio, de embarazo, de programar familia, de terminar una soledad, de reencuentro con amistades, de éxito. Veo una carta de noticias que llegan rápido. De gente a tu lado seria, gente a tu lado que realmente te aporta, no solo que tú aportes, sino que te aporta también, te nutre y puedes hacer equipo, no solo pareja, sino equipo. Qué bonito, Capricornio, esto te llega por justicia divina, te llega no solo porque ya es el momento sino por justicia divina. También me hablan de parejas que se fortalecen, de renovación de votos. Esta carta me habla de parejas que se renuevan. El juicio nos habla también del despertar, del renovar, de tomar la decisión de vamos a refrescar la relación, vamos a renovar los votos, vamos a darnos un viaje, vamos a permitirnos compartir solos un tiempo y después de tantos años vamos a darnos una escapada. Vamos a revivir la relación. Esto es muy importante la energía que nos da así. Porque para muchas parejas que han estado en Capricornio, por también la cantidad de espadas, veo que ha habido como una época de apatía, o pudo haber habido una época de apatía, de centrarse en lo negativo, de aburrimiento, de frustración, que dio el empuje para que esto ocurriese, para que se refrescase la relación, para que se reanimara la relación, para poder salir adelante nuevamente como pareja y renovar votos. Pues yo no veo Capricornios solteros por ningún lado, Los veo enamorados, renovando votos, casándose, generando familia. ¡Qué bonito! Arcano mayor del loco, pues sí. Te atreves y lo haces por lo grande. Capricornio, nuevos comienzos, situaciones que se desenvuelven muy bien. Veo aprobación de documentos para ti. Aprobación de créditos, me están diciendo también para adquirir vivienda. Si estás en esos trámites de adquirir vivienda, de adquirir una propiedad o de venderla, puede ser también, pues está muy bien aspectado, muy bien aspectado. Personas que trabajen con lo que es la venta, compra de viviendas, pues también van a tener muchísimo éxito, muchísimo reconocimiento, todo lo que tiene que ver con bienes raíces, va a estar muy bien aspectado para Capricornio. Tenemos aquí la estrella, muchos milagros que se hacen realidad y una época que da un completo cierre. Aquí definitivamente hubo un caos, hubo una agitación, algo se cayó, se derrumbó y hasta ahí llegó. Para darle paso a lo nuevo, a lo bonito, a lo limpio, a lo renovado. Y te digo por qué renovado, porque el juicio nos habla de la renovación, del levantarse de las tumbas, del refrescarse, del trompetazo del arcángel en el cielo, de decir, te escuchamos y revivimos. Qué bonito, me gusta esta lectura para ti, Capricornio. Dios mediante, resuene contigo. No quiero a nadie solito, a no ser que sea por decisión propia. Quiero a la gente queriéndose, la gente bonita, la gente haciendo lo que le gusta hacer y triunfando, de verdad. Ese es mi mayor deseo.
Mi gente de Capricornio, si este mensaje ha resonado contigo, pues dame un like, suscríbete, comenta, me encanta leerte. Si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios, enseguida nos pondremos en contacto contigo. Y si quieres formar parte de la comunidad de miembros del canal, dale al botón de unirte y por el equivalente de un café que nos regalas al mes, pues tienes acceso a regalos exclusivos. Este mes de enero, nada más y nada menos que es una lectura pequeña, personalizada por simplemente ser miembro del canal. Pues mis amigos hermosos de Capricornio, los quiero mucho. Vamos a sacar una letra que resuene contigo. Tómalo como te resuene: nombre, apellido, la consonante M. Puede estar el inicial de un nombre, apellido, apodo, como te resuene. Fuerte abrazo, Capricornio, y felicidad. Hola, 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 mi gente de Acuario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot te saluda, te bendice y te agradece estos momentos de vida que podemos compartir. Más que agradecida, eternamente agradecida. Gracias, gracias, gracias. Mis acuarianos preciosos, la energía no quiere esperar. Pues te digo algo, me encanta, me encanta. Hoy 18 de enero del 2026, la luna y el sol se alinean en Capricornio, dando lugar a una hermosa luna nueva. Mira que tenemos aquí la luna nueva, la lunita negra, la que se ve como una uñita. Esa es la luna nueva. En el grado final, 28 de signo, este es un momento de sembrar intenciones nuevas en áreas de estructura, de responsabilidad y metas a largo plazo. Temas de cierres, de culminaciones, todo esto se lo dejamos más a las lunas llenas. Pero la energía capricorniana de hoy invita a quitar lo superfluo y enfocarte en lo que realmente vas a sostener con disciplina y coherencia. Conjunciones importantes, tenemos a Mercurio, a Marte, favoreciendo el pensar estratégico y el actuar con propósito y resistencia, no con impulsividad. Esta vez estoy utilizando este hermoso tarot como oráculo y fíjate que para ti, que tiene mucho poder, para ti tienes el rey de la primavera. Me encanta el rey de bastos. El rey de bastos porque nos habla este hermoso león de Katanga. Mira qué fuerza para ti. Esta semana potente, mis acuarianos. Ha llegado la hora de dar un paso adelante y adoptar el papel líder. No te apartes del foco de atención, Acuario, porque tus planes serán un éxito siempre y cuando mantengas una perspectiva amplia del problema o situación. Pues mis amigos de Acuario, ya a enero le quedan cuando mucho 2 semanas. En nada entramos el sol entra en tu signo, Acuario. Vienen muchos momentos para que brilles. Muchos momentos para que destaques, para tomar buenas decisiones. Fíjate algo. Vamos a ver aquí qué nos dice el tarot. Esta semana importante a partir del 18. ¿Por qué? Porque es el momento de dar un paso adelante y adoptar el papel de líder. Porque se llega a un final, se queda a un final, se ha recibido quizás una puñalada por la espalda, se ha recibido un golpe fuerte. Vamos a tomar decisiones grandes, decisiones importantes, porque tenemos aquí la sacerdotisa. Después de un 10 de espadas viene la sacerdotisa, que es como el máximo ministerio femenino de la intuición. Es como el máximo conocimiento, es como haber llegado al florecer interno. Es como que después de un golpe muy duro, Acuario, se aprendió tan fuerte que saltamos de una vez a la suma sacerdotisa, al conocimiento interior. Y con este rey de Katanga, león de Katanga aquí, el rey de bastos y la suma sacerdotisa, después de una derrota de este nivel, pues déjame decirte que poco o nada queda de esa asociación, de ese vínculo, porque puede ser tanto en relación amorosa como a nivel laboral, a nivel de sociedad. Muchos de mis acuarios pudieron haber estado recibiendo un palo fuerte por la espalda, que les obligó, les impulsó al siguiente nivel, pero así, sin pasar por cárcel, sin pasar por
Este as de espada nos dice nuevas ideas, nuevos planes, florecimiento, ver las cosas con más claridad, con más sabiduría, más a fondo. Ya no quedarte por las superficies, sino introducir la intuición en lo que estás haciendo. Se te ha despertado como algo, Acuario. Muchos de ustedes se les están despertando. No solamente se les ha limpiado el cristal de las lentes, sino que también es la capacidad de concentrarte y el afinar. El afinar la espada, el sacar lo que está por debajo y que no quede nada oculto. Me gusta mucho porque esto es mucha mente. Acuario, esto es una energía muy mental, muy de estrategia, mucha inteligencia, descubrir lo que, no quedarse con esto, sino de esto sacar lo que estaba por debajo y volverlo limpio, volverlo luz. Potente la energía para Acuario, buena lectura, lectura potente, claro que sí. Hay un palo fuerte, sí señor, hay un golpe que aquí no nos los quita nadie. Quizás hasta un momento de duda que tuviste que atravesar, muchos de mis acuarianos, de no poder, de sentir incapacidad de dar de frente a la situación, pero eso se acabó. Se acabó. Pasar de un 10 de espada a la suma sacerdotisa no es trabajo fácil. Tenemos aquí tu intuición afinada, as de espada, sota de copas, ¿qué más te puedo decir? El conjunto ideal de entre claridad e intuición. Tu imaginación se saca punta. Si se puede ser más imaginativo, más creativo que un acuario, pues tú me dirás, pues sí, más. Psíquico. Esto nos habla de alguien interesado en aprender sobre temas emocionales. Muchos de mis acuarios se van a estar interesando porque tenemos la suma sacerdotisa también que nos habla de espiritualidad, de aprender mancias. De repente, mira, quiero aprender sobre kinestesia, radiestesia. Quiero aprender sobre quiromancia, quiero leer la mano, quiero temas aprender sobre el tarot. Es como que este año te está sacando algo que tienes dentro a nivel emocional. Muchos de ustedes trabajan en temas de psicología también. Coach, quieren ser coach a nivel de terapia. Totalmente cierto, totalmente cierto. Mira. Ahorros para un viaje. Muchos de mis acuarios están ahorrando para un viaje, para viajar a sitios donde quieres tomarte un tiempo para hacer sanación. Puede ser retiro espiritual. Puede ser que te vayas a permitir hacer un viaje tipo Camino de Santiago. Que si quiero viajar a la India, no sé, lo que te resuene. Quiero ir a Egipto, quiero simplemente retirarme un fin de semana a la casa del campo, a descansar, a meditar, a pensar, a hacer introspección, a meditar, a curarme, a sanarme. También me está hablando, estas cartas juntas me hablan mucho de posiblemente un familiar lejano que esté ingresado en un hospital, que esté hospitalizado, que esté un poco quebrantado de salud, pero me gusta la energía porque es una energía positiva, es una energía de sanación. Puede ser también de temas de solicitud, de apoyo a algún familiar que esté quebrantado de salud, que tengas que hacer algún aporte financiero, alguna ayuda, algo parecido para un grupo de acuarios. Sí, definitivamente hay un familiar que para muchos de mis acuarianos posiblemente un familiar esté bastante quebrantado de salud, nada grave, pero puede ser tema de accidente, de repente una caída inesperada, que se le vea a esa persona como que obligada a mantenerse en cama, a mantenerse en calma. Puede ser un trauma, un choque, algo así veo de un familiar. No es para todos, cancelado, transmutado, pero por las cartas es muy evidente. Mucha acción para ti este año. Liderazgo, tenemos aquí el Rey de Bastos, se me repite, mira. Las dos cartas son las mismas, Rey de Primavera, Rey de Bastos. Aquí también tenemos el Rey de Bastos. Es estar al mando, definitivamente. Decisión, independencia, mucha lealtad, optimismo, ingresos inesperados, alguien que inspira a los demás. Se repite la energía. Mira que bueno, me gusta por eso es que utilizo varios mazos, porque me gusta que se ratifiquen las energías. Creo que me ha pasado ya 2 o 3 veces durante la lectura del zodíaco esta semana. Alguien que inspira a los demás a realizar logros creativos. Qué bonito. Vamos a ver. Sota de bastos,
pues definitivamente para ti esta semana es semana de fuego. Semana de fuego, semana de bastos. Veo que muchos de ustedes el entusiasmo está a flor de piel. No solo te veo, Acuario, en temas de hablar con la gente a nivel emocional, a nivel de terapia, a nivel de psicología, de salud mental, de aportar calma, herramientas mentales a las demás personas, sino también te veo en cargos de, porque es que esto me habla mucho hasta de actuar, de teatro, de meterte en temas de política, de predicar algo, oradores, inspiradores, de repente temas artísticos que ven luz. De repente eres artista y tus obras empiezan a cobrar fuerza, a cobrar luz. Eres cantante, eres músico y tu música empieza a sonar, a darse a conocer. Estas energías son muy potentes, Acuario, ¿qué te puedo decir? No te voy a mentir. Energías muy fuertes. Me gustaría que resonara con todos, pero son muchos. Pero a grandes escalas siento una energía bastante uniforme a nivel de Acuario, a nivel de lo que es evolución, liderazgo, salvo algunos casos que veo que algunos acuarianos pueden tener un problema de salud en la familia, alguien que esté quebrantado de salud, pero vuelvo y repito, no es nada grave, es algo temporal. Es algo temporal, si no ya te lo estuviese diciendo. Vamos a ver acá, algo pasajero, pero posiblemente algunos se vayan a tener que hacer cargo a nivel económico, financiero. Mira, Reina de Oros y el Loco. Fondo de la baraja tenemos el 9 de espadas. El 9 de espadas en el fondo de la baraja nos habla de un fin, de un cierre de preocupación, de algo que te quebrantaba la mente, los pensamientos y se acaba, se cierra, se culmina. El Loco nos habla de avance, inocencia, libertad, liderazgo también, de atreverte a hacer lo que tú quieras. Obviamente aquí lo que te comenté, puede ser que seas artista y tu arte empiece a exponerse, empiece a brillar. Porque aquí hay mucha prosperidad, mucha fertilidad. Aquí alguien que se preocupa por el bienestar de los demás. También la Reina de Oro nos habla. Puede para muchos de ustedes el que tenga alguna persona quebrantada de salud cerca o tú mismo que estés planeando para ti un viaje de descanso, un viaje de espiritualidad. Pues mis amigos de Acuario, te quiero mucho y lo sabes. Tu amiga Jenny se despide. No antes sin recordarte, si te ha gustado este mensaje, resuena contigo, déjame un like, suscríbete, comenta, me encanta leerte. Si quieres una lectura personalizada, pues déjamelo saber en la cajita de comentarios. Enseguida nos ponemos en contacto contigo. Y si quieres, suscrito ya tienes que estar, que es gratis. Si quieres unirte al canal, a la comunidad de miembros del canal, pues dale el botón de unirte y por el equivalente de una taza de café que nos invitas al mes, tienes acceso a regalos especiales, a otro sitio de la comunidad. Este mes de enero, por ser miembro del canal, tienes acceso a una lectura personalizada completamente gratis, no porque me has brindado un café. Únete. Por favor, con los brazos abiertos te recibimos. Vamos a una letra, vocal o consonante que resuene contigo. La M puede estar en el nombre, el apellido, el apodo de una persona conocida para ti. Algo que te resuene, tómalo como te resuena, Acuario. Te quiero mucho y esperando que ya prontito el sol entre en tu signo. Se te quiere mucho, hasta la próxima. Hola, 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 mi gente bella, mi gente de Piscis. ¿Cómo estás, mi pisciano, mi pisciana preciosa del signo del zodíaco? Aquí tu amiga Jenny de Soltarot te saluda, te agradece la presencia, la energía, claro que sí, nunca dejaré de agradecerte. Hoy tenemos un tarot precioso que va a estar trabajando como oráculo. Bueno, ya decidió saltar. Vamos a ponerlo acá, no sin antes decirte y recordarte que la luna y el sol hoy, 18 de enero del 2025, están alineados en Capricornio, dando lugar a una hermosa luna nueva en el grado final, grado 28 del signo. Esto es un momento, Piscis, de sembrar intenciones nuevas en áreas de estructura, responsabilidad y metas a largo plazo. Tema de cierres, de ciclo, tema de culminaciones, eso más se asocia a las lunas llenas. La energía capricorniana de hoy invita a quitar lo superfluo y a enfocarse en lo que realmente vamos a sostener con coherencia y disciplina. Conjunciones potentes con Mercurio y Marte favorecen
el pensar estratégico y actuar con propósito y resistencia, no con impulsividad. Es muy importante, Piscis. Y fíjate algo, a nivel oracular, este tarot para ti nos ha sacado nada más y nada menos que un 6 de primavera. Es posible, escúchame algo, que te asciendan, es posible que te concedan una beca o que recibas un reconocimiento especial por tu labor. Has hecho un trabajo increíble y mereces toda la atención que estás recibiendo o que estás por recibir. Piscis, ¿qué te puedo decir? A nivel oracular es bellísimo, a nivel oracular es una carta hermosa, el loco. Wow, qué bello, qué hermoso trabajo en equipo. Tenemos, mira, ahora mismo es hora de embarcarse en un nuevo comienzo, como nos lo dice el loco, en una nueva oportunidad. Viene para ti posibilidades de avance, de evolución. Puede ser que muchos de mis piscianos estén por iniciar un cambio, un viaje, quieras ir a otro sitio, a otro lugar, quieras como dejar algo atrás. Todo este cambio te inspira, fíjate que te inspira y te atreves a hacer ese viaje. Mucha gente podrá decir quizás que eres insensato, que de repente tienes un dejo de preocupación, pero no, simplemente es vivir. Hay nuevos comienzos para ti y aunque mucha gente no lo piense, es con mucho compromiso. Tú te comprometes a fondo, Piscis, tú eres muy comprometido. Me están hablando aquí de asociaciones, de compatibilidad, de almas, llamas gemelas. Importante este tema, llamas gemelas, compatibilidad. Aquí se te invita a aprender, no solamente asciendes, sino que te capacitas. Viene un trabajo por delante fuerte, Piscis, un trabajo duro, pero no vas a estar solo, va a ser un trabajo en equipo, un trabajo en comunidad, mucha colaboración para ti, objetivos bien marcados, logros, reconocimientos y recompensas. Es que el 6 de primavera, el 6 de bastos, es eso, laureles y más laureles, es reconocimiento. Aquí nos habla de una verdad que sale a la luz. Una verdad que sale a la luz para muchos de mis Piscis se va a formar en tu entorno una estructura de rutina, de lógica, pero con mucha inteligencia. Es una fuerza muy racional que viene para ti. Es como ve un sitio donde hay que mantener los modales, donde hay que mantener buen tono de conversación, donde hay gente muy inteligente, que es gente que pone la cabeza sobre el corazón. Me gusta mucho esta energía para ti, Piscis, con esta luna en Capricornio, hoy 18. Ya veremos la semana que viene cómo van las energías, pero de momento me encanta. Me encanta. Fíjate algo, el 3 de espadas, 10 de espadas, tenemos 3 de copas. Pues, Piscis, muchos de ustedes, no voy a hablar al grueso de Piscis porque sois muchos, pero aquí hay otro grupo de piscianos que van a estar rompiendo completamente con una relación. Van a estar rompiendo no solamente una relación a nivel laboral, sino también a nivel de pareja. Posiblemente te estés dando cuenta de que allí no es. Este año ha empezado como que tirando muchas verdades en la cara, como sacando muchas cosas que estaba oculta, como que permitiéndote un cambio de perspectiva. Ya me lo dejarás saber en los comentarios si este caso te toca a ti personalmente, pero veo muchos amigos Piscis como que tomando la decisión de que, oye, aquí no es, aquí hubo un proceso. Esto no ha sido tirado de los cabellos, Piscis. Si te toca a ti este mensaje, si te resuena, no ha sido tirado de los cabellos, ha venido después de un momento de mucha frialdad también, de frialdad, de distancia, de rutina, de momentos cortantes, de momentos de tragar grueso, pero automáticamente tenemos 3 de copas que son el apoyo del equipo, el apoyo del grupo, el reconocimiento de amistades, el trabajo en equipo, nuevos proyectos que te van a hacer como tomar aires. Tienes aquí amor, consuelo. La sota de copas es amor, consuelo. De repente también en este interín al que le toque, posiblemente dentro de este trago amargo que han estado pasando algunos de mis Piscis,
van a estar conociendo a alguien nuevo, no como inicio de relación, pero sí como un poquito más allá de la amistad. Es como que alguien que, fíjate, alguien que resalta del grupo. Está el grupo y hay alguien que se queda resaltando. No con todos empatizamos igual, no con todos tenemos el mismo nivel de empatía. Posiblemente de un grupo grande de personas, una persona se quede como para brindarte más apoyo, más consuelo, más abrazos, más cariño. Pues mira, algo fuerte, algo duro, pues mira lo que trae en el mismo libro, en la misma lectura. Qué fuerte. Tenemos aquí 10 de copas, as de copas. ¿Cuántas copas? Mi signo de agua, mi Piscis. Y el emperador, estabilidad, estructura y protección para ti, Piscis, totalmente. El emperador, arcano mayor número 4. Después de tanta emoción, de tanto rollo, de tanto tema emocional, de tanto quiebre, después de tanto reinicio, conocer personas, viene familia feliz. Definitivamente, Piscis, este año es un año para ti. Es un año muy lindo, viene cargado de mucho conocimiento, de mucha apertura, de mucho inicio. No solamente sota de copas, también haz de copas, de comienzos nuevos, definitivamente nuevas relaciones. Si es tu caso, Piscis, si has atravesado una situación emocional fuerte, dolorosa, déjame decirte que va a quedar muy pronto en el pasado. Muy pronto va a ser solo una anécdota que contar. Porque el vuelco que estás dando y el crecimiento que te ha aportado no es poco. Vas a retomar la vida de una forma muy distinta y hasta con familias, uniones en familia, como por decir, te quito la salchicha y te doy el perro caliente completo, con todo y quesito, y cebollita y todo lo que le quieras agregar, porque viene con conocimiento, viene con todo completo. Y no solo a nivel de familia, sino también a nivel laboral. Bueno, Piscis, qué energías más bonitas para ti. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Dinero, viene después del emperador tenemos aquí lo que es el manejo de el diablo nos habla después del emperador de no soy una marioneta. Tú le pones pie, le has puesto freno a una situación que te causó problemas de salud a nivel de mente. Te causó problemas a nivel de desesperanza. Sí, lágrimas. Le pusiste corte, definitivamente la sota de espadas es corte de situación y ahora te has vuelto más acuicioso, más acuiciosa, más ágil, con una mente más rápida. Excelente lectura para ti. Viene el ermitaño, momento de introspección y tomaste la decisión. Pues Piscis, cariño, donde no no tiene que ser y punto. Aquí veo que tienes el mundo en tus manos, el mundo en las manos, independientemente al grupo de Piscis que me esté dirigiendo. Piscis tiene en este momento el mundo en sus manos, la decisión está en tus manos. Tú ya la has tomado porque tienes un basto tomado en la mano, el otro ya le diste en la espalda. Así que esto nos habla de elección, de decisiones tomadas, ya planificaste. La hierba siempre más verde, dicen del otro lado. Posiblemente muchos Piscis estén emigrando, pensando viajar, cambiar de aguas, cambiar de aires. Pues me gusta. Piscis, si estos mensajes han resonado contigo, porque ha sido una lectura bastante integrada, dame un like, suscríbete, comenta, déjame mensaje en la cajita de comentarios. Si quieres una lectura personalizada, pues déjamelo saber también, nos pondremos en contacto contigo. Suscrito, ya estás y es completamente gratis. Pero YouTube tiene la opción de unirse al grupo de miembros del canal y por lo equivalente a una taza de café al mes que nos regalas, pues tienes acceso a lecturas exclusivas, tienes acceso a una parte que es más exclusiva del canal. Tenemos, por lo menos este mes de enero, lo que queda de enero, tenemos una lectura pequeña, breve, completamente gratis para los miembros del canal. Así que dale a unirte, forma parte de esta gran comunidad, siendo miembro del canal. Te quiero mucho, Piscis, y lo sabes. Vamos a sacar una letrita de acá. Para ti, L. Tómalo como te resuene, nombre, apellido, apodo, situación, lugar. Te quiero mucho, Piscis, y lo sabes. Un besito y hasta la próxima.